Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticia. Lo acompañamos esta noche Eisel Chacón Cordero y Ernesto Rivero. Buenas tardes, Eisel, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, ¿cómo está? Muy bien, un poco preocupado por el estado del clima en la zona atlántica. Ha estado muy lluvioso y muy frío, precisamente ya se registran inundaciones en esta zona del país. Precisamente la Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde para Caribe y zona norte y advierten a los vecinos de estas zonas, principalmente a los que viven en lugares vulnerables a inundaciones, que tengan prevención porque se esperan fuertes aguaceros en horas de la madrugada. Esta información la vamos a estar detallando más adelante en esta edición. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. El ICE y el INSS deberán hacer públicos sus estados financieros. Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que lo establece. Las mujeres son las que más sufren desempleo en el país. Más de 153,000 de ellas no tienen puesto de trabajo. La información se la presentamos en nuestro dato del día. Recope detecta por semana al menos 8 daños a sus poliductos. El combustible que más se roban es el diésel. Los 7.500 millones de colones que Recope deja de percibir por el robo de combustible alcanzaría para construir 1.066 viviendas de interés social en el país. Los detalles se los presentamos en la tercera entrega de los reportajes del periodista Andrés Ortiz. Chile ya no será sede de la Copa Libertadores producto de las protestas que llevan varias semanas. La caza para consumo o para usos decorativos tiene en peligro de extinción a los venados cola blanca en nuestro país. Esta especie es excelente nadadora y puede alcanzar altas velocidades mientras corre. Hoy se lo mostramos en nuestra sección Animales en Libertad. Y en la información deportiva, el Saprissa este jueves se enfrentará ante el Motagua por el primer partido de la final de la Liga CONCACAF. Además, entrevista en vivo con Bernal Valverde, quien se proclamó subcampeón del mundo en Italia el fin de semana pasado. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados avanzaron en el primer debate de una reforma que obliga al ICE y al INSS a hacer públicos sus estados financieros. Una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y la Ley del Instituto Nacional de Seguros cierra portillos a que esas instituciones tengan en secreto sus estados financieros. La iniciativa de la diputada de Liberación Nacional, aprobada la noche del martes en primer debate, busca que toda persona acceda a la información pública, pero también garantizar la rendición de cuentas, entre otros objetivos. ¿Qué no tiene valor comercial efectivamente en el ICE? Tanto lo que se declara dentro de la competencia como lo que se declara dentro del monopolio. Y debemos tener claridad suficiente, porque si hay algo que estamos seguras y seguros en este plenario, es que todos abrazamos al Instituto Costarricense de Electricidad y buscamos una única cosa, que es fortalecer la institucionalidad. El proyecto establece que en el caso del ICE, la confidencialidad de la información solamente podrá aplicarse en aquellas actividades o servicios que se desarrollen bajo esquemas de libre competencia. En relación con el Instituto Nacional de Seguros, la reforma propone que la confidencialidad de la información no incluya ni comprenda los estados financieros, sus ingresos, la custodia de los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y en general el resto de la información contable que es de carácter público. Llámese balance de resultados, estados financieros, procedimientos, actos administrativos y demás que se mantengan en segmentos de monopolio, pero no dentro de un estado general, sino de manera individualizada, de forma tal que podamos conocer todos aquellos elementos citados a cada una de las subsidiarias. Cabe indicar que entidades públicas que realicen funciones de control, supervisión, vigilancia, fiscalización y órganos jurisdiccionales tendrán acceso a información confidencial de ambas instituciones. Sin embargo, deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a aquellos terceros no autorizados expresamente por la ley. El proyecto quedó pendiente para segundo debate la próxima semana.
7 de la noche con 5 minutos. Cuantiosos reajustes salariales que ellos mismos aprobaron y el favorecimiento a la cúpula del PAC en la sentencia por estafa en contra del Tribunal Supremo de Elecciones es parte de lo que atribuyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el diputado social cristiano Pedro Muñoz. La denuncia la hizo esta tarde en el plenario legislativo. El periodista José Enrique Cibaja nos tiene más información desde la Asamblea Legislativa. Buenas noches, compañeros, muy buenas noches también a quienes pues, están pendientes de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Bueno, tal y como lo adelantó el día de ayer el diputado Pedro Muñoz, iba a dar respuesta a la petición que le hizo en misiva que le envió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, para que concretara pues a qué se refería con esas actuaciones indebidas que el legislador ha venido apuntando, ha venido señalando durante estos días en que ha venido hablando de la necesidad de modificar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y se centró básicamente en lo que fueron aumentos salariales para 46 de los más altos funcionarios del Poder Judicial, lo que se denomina índice gerencial, un 35%. Luego también el supuesto favorecimiento a la cúpula del Partido Acción Ciudadana en lo que fue el proceso penal que se siguió y que culminó con una sentencia a dos representantes, dos militantes de este partido político, pero que se hizo excepción de la cúpula. Y luego también pues, la actuación del presidente de la Corte Suprema de Justicia que favoreció para que obtuviera la jubilación Berenice Smith, quien en ese momento fungía como fiscal subrogante y que él lo considera pues una de estas anomalías. A continuación, un resumen de lo que expuso aquí hoy en el momento del control político el diputado Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana. La Sala Constitucional está utilizando a los empleados judiciales como carne de cañón. Así es, como carne de cañón. La Sala en los últimos meses ha declarado inconstitucionales normas de convenciones colectivas de otras instituciones, pero no se pronuncia sobre una acción con más de 2 años y medio de interpuesta y que de ser declarada con lugar afectaría los sueldos, aguinaldos, salarios escolares, cesantía y jubilaciones de los mismos magistrados que tienen que resolverlo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia utilizó su doble voto para concederle la jubilación a doña Berenice Smith Bonilla, cuestionada, suspendida, según consta en el acta de Consejo Superior número 068-2019 del 1 de agosto del 2019. Aquí se está premiando a una funcionaria judicial que no debería estar recibiendo ese premio, y ese premio lo está dando el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia, utilizando el doble voto, el voto doble al que tiene derecho. En la sentencia que a 2 funcionarios no importantes del PAC se dejó por fuera a la cúpula de ese partido. Así lo han declarado muy molestos Gerardo Amadeo Cordero Martínez, el exdiputado Claudio Mon, Herbert R. Castro, Janet Román González. Bueno, y acerca de lo que es uno de estos puntos de estas 3 denuncias que formuló el diputado Pedro Muñoz, consultamos a la diputada Catalina Montero de la fracción de la fracción del Partido Acción Ciudadana, porque ella forma parte de la comisión legislativa que está en este momento en un proceso de investigación de la utilización de los recursos de la deuda política por parte del Partido de Acción Ciudadana en 3 campañas políticas. Ella niega que haya ese favorecimiento, que se pasó por todo un matiz de indagación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y también a nivel de Fiscalía. Yo no podría desde ningún punto de vista decir que se favoreció a una cúpula si hubo todo este proceso de años y de investigaciones de parte de diferentes instancias para llegar a una sentencia. Entonces,
A mí me parece que don Pedro está especulando. Él quisiera que eso fuese así, pero eso no pudo haber sido así con todo este proceso de investigación que se tomaron el tiempo, todas estas instancias judiciales para analizarlo. Bueno, parte de lo que ocurrió esta tarde en la sesión del plenario legislativo, digamos que los días miércoles pues se dedica básicamente a lo que se denomina control político. Estaba previsto que se diera a conocer, o por lo menos que el plenario, los diputados de las distintas fracciones, procedieran a la elección, a la conformación de las comisiones que van a tener el estudio de reformas constitucionales. Se tenía una expectativa pues bastante amplia sobre lo que es avanzar en esta conformación de esta comisión para lo que es el proyecto de reforma constitucional presentado por la Unidad Social Cristiana para modificar la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pero esto quedó pendiente para el próximo miércoles. Y en este momento está sesionando la comisión que analiza los proyectos para que Costa Rica se incorpore a la OCDE y comparecen tanto el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, como Pilar Garrido, ministra de Planificación, refiriéndose a la iniciativa que tiene que ver con la protección a ahorrantes y que ha generado una fuerte polémica porque hay dos de estos proyectos en la corriente legislativa. Continúen ustedes con más en el estudio. Gracias, José Enrique Silva, en vivo desde la Asamblea Legislativa, y a las 7 de la noche con 11 minutos continuamos con más noticias. La Defensoría de los Habitantes revela que el programa para Banca del Desarrollo no está llegando a los sectores más vulnerables del país, sino a las cooperativas. Este sistema fue diseñado con las tasas de interés más bajas para apoyar a la población de escasos recursos. Pese a que Banca para el Desarrollo fue creada con el objetivo de incentivar emprendimientos a personas en condición de pobreza, a madres solteras y minorías étnicas, los recursos los están utilizando en su mayoría las cooperativas. Así lo dio a conocer la Defensoría de los Habitantes luego de analizar los créditos otorgados por Banca para el Desarrollo entre junio del 2015 y junio del 2018. De acuerdo con el análisis, los 136.800 millones de colones girados en ese periodo se distribuyeron así. El 51% se colocó en cooperativas, el 26% en el sector de mujeres, el 9% en zonas de menor desarrollo, el 8% en microcréditos y solo un 6% entre la población adulta mayor, jóvenes emprendedores y población vulnerable. Una clara distribución de los recursos hacia cooperativas, como lo ordena la ley, pero no podemos decir en qué tipo de proyectos, en qué tipo de sectores, porque hasta ahí llega la información. Y sí, nos preocupan muchas de las cosas que encontramos y esperamos que Banca para Desarrollo utilice estos datos para mejorar su gestión, tanto ellos como banca, como también los bancos privados y los bancos públicos. Asimismo, de los fondos colocados en ese periodo, la mayoría se distribuyeron en la provincia de Alajuela, específicamente en San Carlos y en Zarcero. La Defensoría además identificó que existe gran desconocimiento sobre el programa por parte de los mismos funcionarios de los bancos y debido al trámite que se debe seguir, pocas personas tienen acceso al mismo. Quizás uno de los temas más importantes, el tema es de los operadores financieros y este divorcio que parece existir entre los intereses del operador financiero, o sea, el banco, la institución bancaria, y el interés público que está detrás de Banca para el Desarrollo. Se hicieron varias recomendaciones, al Consejo Rector se le llama la atención sobre la importancia de que tiene que ejercer como en su rol de ente que emite las políticas públicas, ese control y alinear, ver de qué manera alinea a los operadores financieros. Y también se le está recomendando estandarizar procesos, de manera que sea de lo mismo ir al Banco Nacional o ir al Banco Popular o ir a Copealianza a pedir un crédito, que todos los operadores operen de la misma manera, en forma estandarizada y que no hayan trabas. El estudio cuestiona, además, la transparencia de información del programa, pues no toda la información sobre los beneficiarios de estos créditos está disponible. La calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento. Así lo señala el informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
La capacidad de consumo de los costarricenses se deteriora. Esta fue una de las conclusiones de un nuevo estudio presentado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, mostrando una vez más que la economía nacional y políticas para la reactivación económica no dan resultados. Entre los puntos más relevantes de este estudio vemos algunos en pantalla. Ingresos reales vienen cayendo desde hace 3 años. Persiste una amplia brecha de ingresos entre ricos y pobres. La caída del ingreso real de los hogares y el alto nivel de endeudamiento complican la reactivación de la economía, y el ingreso promedio por trabajo asalariado se redujo 3.253 colones menos por mes. Con respecto al 2016, en este momento los hogares pueden comprar casi un 9% menos en bienes y servicios. Es decir, su poder adquisitivo se ha reducido, y si a esto le sumamos que una mayor cantidad de su ingreso están dedicando al pago de deudas, la situación se complica aún más. Por eso señalamos el problema de reactivar la economía cuando hay hogares sobreendeudados y los ingresos están cayendo. ¿Y por qué caen? Bueno, tenemos una economía que está creciendo de manera muy lenta, menos del 2% anual, y esto genera empleos, pero empleos de baja calificación. En este caso, la mayoría de empleos que se han generado son empleos informales. Dentro de las recomendaciones del estudio se detallan que urge dinamizar la economía para generar más empleos, la reducción de las tasas de interés en créditos vigentes. El Estado y gobiernos locales deben generar las condiciones para invertir fuera de la gran área metropolitana y analizar si subsidios y becas a los hogares se han reducido en el último año. Para el economista Melvin Garita, la amplia brecha entre el sector más rico y el más pobre se debe al alto desempleo que vive el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchos hogares, o cada vez hay más hogares sin trabajo, y los ingresos de estas personas claramente disminuyen o se vuelven cero, y eso hace que haya más personas pobres, y que los que se siguen manteniendo empleables porque han mejorado sus capacidades, sus habilidades, sus competencias en los últimos años, se siguen manteniendo empleables. Lo que tenemos que hacer es transformar a todas estas personas con programas de capacitación, con programas técnicos, para que ellos puedan incorporarse a la nueva economía. Recordemos que el desempleo actualmente se encuentra en una tasa en Costa Rica para el tercer trimestre del 2019 de 11,4%, lo que significa un aumento interanual, con lo que se estima que más de 278,000 personas estaban desempleadas, según informó el INEC. Las asociaciones solidaristas afirman que el pago del IVA ha desmejorado sus actividades. El gremio pide apertura de diálogo con el gobierno. Las asociaciones alzaron la voz este miércoles, pues aseguran que algunas iniciativas de ley podrían poner en peligro la estabilidad financiera y hasta la supervivencia de este sector, el cual cobija a más de 350,000 trabajadores. Este panorama hoy se ve seriamente amenazado, y se ve amenazado por una serie de golpes que se han venido gestando y se han materializado, muchos de ellos ya en nuestras operaciones. Otros de ellos se encuentran en gestión. Específicamente, ellos se oponen a la propuesta para modificar la Ley de Protección al Trabajador, fijar un encaje mínimo legal y crear un fondo de garantía de depósitos que aplicaría a entidades reguladas. No es posible que mediante una resolución, un decreto, incluso una ley, se le pase por encima a la ley de asociaciones solidaristas. Se le está dando, mediante este proyecto, la potestad al CONACYF para intervenir, incluso hasta cerrar asociaciones solidaristas en caso extremo. Representantes de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y del Movimiento Solidarista, quienes recordaron que las asociaciones no son entidades financieras, sino de carácter social. Los solidaristas apelan a un mayor diálogo con el gobierno y a que se les respete su propia ley. 7:19 p.m. Hacemos nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos con más de la edición estelar de Costa Rica Noticias. Las mujeres son las que más sufren desempleo en el país. Más de 153,000 de ellas no tienen puesto de trabajo. La información se la presentamos en nuestro dato del día. Esto es una joya.
y un crédito. Disponga de dinero al instante con nuestro crédito sobre alhajas. Consúltelo aquí. Banco Popular. Los rincones y protagonistas de nuestra ciudad capital cuando oscurece. Sus vidas e historias. Los mariachis han pasado acá de un lugar a otro. San José de noche. ¿Y qué me ves? ¿Y cómo hacer? Los sábados a las 7 de la noche. Con esa mirada tuya. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Situación de peligro. ¡Cuidado! Cuando transites como peatón es mejor usar dispositivos electrónicos para estar alerta. Tienes que parar y mirar a ambos lados 3 veces. Y siempre guardar la máxima distancia de la línea del tren. Compartí este consejo con tus amigos. Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSED. Al que roba combustible no le importa nada. No le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso. Pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. A las 7 de la noche con 21 minutos repasamos el tipo de cambio de dólar que regirá para mañana jueves según el Banco Central de Costa Rica. La compra estará en 581 colones con 66 céntimos y la venta estará en 588 colones con 6 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. Y de inmediato vamos a ver el estado del tránsito con la ayuda de cámarasviales.com. Estamos viendo imágenes del Parque Central de San José. Se ve tránsito fluido, el estado del pavimento es húmedo, circular con precaución y buena visibilidad para circular. En la Plaza de Deportes de La Uruca, el tránsito también continúa fluido, se puede transitar con normalidad y la visibilidad es adecuada. Y estamos viendo también en la rotonda de las garantías sociales, de la bandera. De la bandera, el tránsito está muy fluido para esta hora y el estado del pavimento y del rodaje es muy apropiado. Y vamos de inmediato a nuestro dato del día, y es un dato duro. 278.108 personas están desempleadas según la última encuesta nacional de hogares. Según el último estudio, la tasa de desempleo a nivel nacional es del 11.4%. La información muestra que el desempleo golpea con dureza y mayor fuerza a las mujeres que a los hombres, ya que de los 278.000 desempleados, 153.000 son mujeres y 125.000 son hombres. Una realidad muy dura para muchas familias en Costa Rica, don Ernesto. Precisamente utilizando los datos de la última encuesta nacional de hogares, los economistas de la Universidad Nacional calcularon que la capacidad de consumo de los costarricenses bajó un 0.18% en el último año. Según los economistas de la Universidad Nacional, hoy los hogares tienen menos ingresos y su dinero les alcanza para comprar menos bienes y servicios que hace un año. Sí, no son datos alentadores, Eisel, pero distintos estudios muestran consistencia en la gravedad del tema. El desempleo y una baja en la capacidad de consumo de las personas se refleja con claridad en la caída de la actividad comercial. Por ejemplo, según el Observatorio Económico y Social de la UNA, la actividad comercial relacionada a la venta de aparatos eléctricos y del hogar lleva 10 meses en caída. Don Ernesto, el otro indicador que revela la crudeza de la crisis económica es la venta de materiales de construcción.
Según los datos del Banco Central de Costa Rica, los comercios que venden materiales de construcción llevan 13 meses con tasas de crecimiento negativas. Los datos muestran con crudeza la difícil situación económica que se vive en muchos hogares de Costa Rica. Lo que ocurre en el mercado laboral, la forma en que éste evolucione y la capacidad de reducir la informalidad serán vitales para recuperar la capacidad de gasto de los hogares. Este fue nuestro dato del día. Y a esta hora, cuando son las 7 de la noche con 25 minutos, hacemos una nueva pausa comercial y enseguida volvemos con más de la edición estelar de Costa Rica Noticias. Recope detecta por semana al menos 8 daños a sus poliductos. El combustible que más se roban es el diésel. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Asa nació hace alrededor de 160 años. Era la segunda hija de los Imai, la familia de comerciantes más rica de Kioto. Su hermana mayor, Hatsu, tenía 2 años más y tocaba el arpa koto muy bien, mientras que Asa se comportaba como una marimacho. ¿Por qué un hombre de Gran Bretaña le manda una carta de amor? Oh, es verdad. Pronto te casarás con otro hombre, pero ¿recibes cartas de este? Tu padre no debe ver esto. Ahí viene Asa, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Y vamos ahora a continuación a presentarle la tercera entrega del reportaje de investigación que nuestro compañero Andrés Ortiz nos ha estado presentando sobre el robo de combustible al poliducto de Recope. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, a Eisel y a todos los amigos televidentes. Así es, hoy les vamos a presentar la tercera entrega con una información ya sumamente enfocada en lo que es el delito como tal y las implicaciones que tiene también para Costa Rica. Antes que ir a la información, quería preguntarle cómo es el sentido con el cambio. ¿Es una variación en el enfoque de salir de la noticia diaria a meterse en un tema de fondo durante muchas semanas, con mucho trabajo de edición? ¿Cómo le ha sentado el cambio? Así es bastante diferente. Tenemos que enfocarnos en un caso en particular, buscar muchas fuentes, ir al campo, trabajar de lleno con la gente que también está sufriendo este problema y entender todo un panorama de lo que sucede con estos reportajes que hemos estado realizando y que sé que también los compañeros van a estar avanzando en otros. Andrés, un periodista debe de investigar mucho y hacer un pre-reporteo antes de salir a grabar sus entrevistas, a buscar a sus fuentes. Cuéntanos en toda esta experiencia, ¿qué ha sido ese dato o esa anécdota que usted va a recordar como parte de este primer trabajo, este primer reportaje de investigación que usted ha realizado para la nueva era de Costa Rica Noticias? Así es
la gente y los compañeros vemos el producto ya final, pero esto conlleva muchas horas de planeación, previo incluso a poder ir al campo a realizar entrevistas y demás. Hemos tenido que conversar con gente, buscar las fuentes, no solo oficiales, sino también la gente afectada, poder llegarle hasta ese punto. Y sin duda alguna, esa es una de las experiencias que uno va a rescatar de esto, de que tenemos que aprender cómo llegarle a la gente y cómo llegar a encontrar ese producto final tal y como lo hemos presentado ya en estas 3 entregas. Excelente. Todo lo que hacemos en realidad desde el periodismo es para comunicarnos con la gente, para permitirle a la gente acceder a información que sea relevante, que le permita entender el mundo en que vive y tomar mejores decisiones. Eso es buena parte del periodismo. Cuéntenos, denos una sinopsis de lo que vamos a ver a continuación. Hoy vamos a presentarles, como les decía, parte de lo que implica el delito de robo de combustible en Costa Rica, sus repercusiones, además importante también testimonios o citas que tenemos de la DEA, el OIJ también lo que nos dice, porque mucho se ha especulado si esto está relacionado o no con el tema del narcotráfico, y eso lo vamos a responder el día de hoy. Además que también las implicaciones legales, y aquí lanzamos una pregunta de si el sistema de justicia y los operadores de justicia del país están preparados para poder enfrentar este delito que va en crecimiento. Eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Han cambiado, perdón, don Ernesto, han cambiado los datos, porque bueno, el otro día que hablábamos con el vocero de Recope nos decía que los datos se van actualizando, que van descubriendo más casos. ¿Han cambiado en esta semana, Andrés? Así es, nosotros cuando finalizamos la cobertura de estas entregas fue con datos que cerraban agosto y que iniciaban el mes de septiembre. Ya Recope a finales de septiembre hace también un nuevo corte, y en este momento son 571 tomas ilegales que se han realizado sobre el poliducto, 15 millones de litros de combustible robado y 7.700 millones de colones es el monto de esas pérdidas que Recope ha tenido que enfrentar a raíz del robo de combustible. Que los casos siguen aumento. Algo curioso es que me decían 8 casos por semana se estaban presentando, y el lunes que presentamos a Volver Pasos acá, me dicen ya no son 8, son 9 casos por semana. Entonces los casos siguen aumentando. Impresionante. Vamos a un corte comercial y regresamos con la tercera entrega del reportaje de investigación sobre el robo de combustible. Los 7.500 millones de colones que Recope deja de percibir por el robo de combustible alcanzaría para construir 1.066 viviendas de interés social en el país. Los detalles se los presentamos en la tercera entrega de los reportajes del periodista Andrés Ortiz. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. 1 y pico deudas con el Banco Popular. A Banca Fácil solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? ¿Cómo te imaginas el mejor internet? Súper rápido, súper ilimitado, al alcance de todos. El mejor internet está más cerca de lo que crees. Espéralo en www.elmejorinternet.net. ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! Una mujer que luchó contra las costumbres conservadoras en el Japón de finales del siglo XIX y fundó la primera universidad para mujeres en su país. Les doy la bienvenida y las felicito por haber ingresado a la Universidad Hinode.
Ahí viene Asa, una serie de la NHK, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. El robo de combustible ordeñando el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. A la semana se presentan 8 casos. El diésel y el jet A1 son los 2 hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. Ante esta situación, la pregunta que surge es, ¿son estos hidrocarburos utilizados para la actividad del narcotráfico? ¿Quiénes están comprando los productos robados? ¿Y qué sucede en países donde este problema se presenta de manera exponencial? Además, por último, preguntamos, ¿está Costa Rica legalmente preparada para atender este flagelo? ¿Qué dice la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos sobre estos temas? Estas preguntas se las respondemos y las vemos en la tercera entrega de Poliducto en Peligro. En las primeras entregas de esta investigación especial de Costa Rica Noticias sobre el robo de combustible al poliducto de Recope, vimos el aumento exponencial que tiene esta peligrosa modalidad criminal, la gigantesca dimensión del problema tanto en pérdidas económicas para el Estado como los graves daños ambientales que ocasiona, y el riesgo de que ocurra un incendio o una gran explosión en tuberías repletas de combustible que atraviesan zonas densamente pobladas. En la entrega que le presentamos hoy abordamos el costo económico que estos robos le generan al Estado, el posible vínculo de estas mafias con los carteles del narcotráfico, las investigaciones del OIJ y la información que maneja la Oficina de la Agencia Estadounidense contra las Drogas, DEA, en Costa Rica. Entre finales del 2016 y este año, las perforaciones ilegales sobre el poliducto de Recope se dispararon. Actualmente se presentan en promedio 8 casos por semana. Y sobre esas tuberías públicas construidas de acero en carbono ya hay documentadas más de 530 tomas ilegales. Esos daños le han generado a Recope 7.500 millones de colones en pérdidas por los 14 millones de litros de combustible robado. Con esa cantidad de dinero el Estado podría invertir en al menos 1.066 viviendas de interés social. Pero, ¿cuáles son los tipos de combustible robado y cuánto es el daño económico provocado? Conociendo esta información, podremos entonces analizar cuáles son los posibles usos que las mafias que organizan estos delitos le dan al combustible y quiénes estarían involucrados. Hasta mediados de septiembre de este año, el principal hidrocarburo sustraído era diésel 50. En total se robaron 7.635.000 litros. El segundo combustible más robado es el jet A1, que se utiliza en la aviación civil. De este hidrocarburo se robaron en total 4.251.000 litros. Además se robaron 2.053 litros de gasolina super. Y por último, sustrajeron 784.000 litros de gasolina Plus 91. El hecho de que los combustibles más robados son el diésel y la gasolina de avión fortalece la hipótesis de que el destino de estos robos tenga relación con el narcotráfico. El director del OIJ, Walter Espinosa, señala que de las 192 investigaciones que han mantenido entre el 2017 y 2019, en ninguna se ha podido relacionar directamente que el combustible robado se utiliza en el narcotráfico, pero tampoco lo descartan. No tenemos un caso en el que nosotros podamos afirmar que el combustible que se sustrae está destinado al narcotráfico. Lo que hemos detectado en la mayoría de las ocasiones es que son finqueros, transportistas, empresarios que se dedican al acarreo de mercancías, taxistas y personas normales que ven
en la adquisición de un combustible más barato una muy buena posibilidad. Tanto así que muchas de las cantidades que se distribuyen no son tan altas y las tanquetas se venden y se intercambian a los mismos, por ejemplo, transportistas, finqueros, agricultores o personas que requieren del combustible para operar una planta. Sin embargo, el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, señaló que aunque eso lo determinarán las investigaciones, sí cree que podrían estar estrechamente relacionadas estas dos modalidades delictivas. Está más relacionado con el tema de bandas organizadas para el narcotráfico, porque tiene que ver con el tema de combustible para aviación, tiene que ver con el combustible que utilizan lanchas, o vehículos rurales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, generalmente hay una concatenación, digamos, de hechos que vinculan a organizaciones del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico y el robo de combustible. Sí es crimen organizado por lo que le expliqué. En algunos momentos recuerdo que algunas personas que se estuvieron, que se detuvieron, tenían antecedentes por actividades de narcotráfico. Pero quizás no a nivel de estructuras muy fuertes, sino como tráfico de la misma zona de drogas. Tal vez alguna pasada por portación o por tenencia de drogas, cuestiones de este tipo, pero que yo recuerde una estructura fuerte vinculada a esto, por lo menos no lo recuerdo entre los casos que yo logré ver. Costa Rica Noticias habló con la oficina de la Agencia Estadounidense contra las Drogas, DEA, en Costa Rica. El agente, quien solicitó no ser identificado, aseguró que en Costa Rica no han podido determinar hasta el momento que los robos de combustible tengan vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, sí dejó claro que eso es probable. Los narcos son diversificados. Hagan lo que hagan y a veces adoptan otras partes. Pero un grupo de narcotráfico meterse exclusivamente en el robo, no lo creo. Porque tienen el dinero para pagar otro grupo de crimen organizado que está encargado de robar el combustible. Puede ser. Sin embargo, consultas realizadas por Costa Rica Noticias con las oficinas de la DEA en México y Colombia señalan que los carteles de narcotráfico están involucrados en el robo de gasolina, pero que no han definido que lo hacen para usarlo en los vehículos, embarcaciones o aviones utilizados en el tráfico de drogas, sino como parte de sus actividades criminales. En Colombia, el robo de combustible sí está estrechamente relacionado con el narcotráfico, según el experto en seguridad Néstor Rosania, quien explicó a Costa Rica Noticias. Para entender lo que sucede en el país suramericano, el especialista señala que el narcotráfico tiene 6 eslabones en la cadena delictiva: el cultivo de la droga, el procesamiento, el narcotráfico, el consumo, el microtráfico y el lavado de los activos o ganancias que se obtienen por el tráfico de esas drogas. Es en la etapa del procesamiento donde los carteles en Colombia utilizan el combustible robado. Esa pasta base tiene un proceso donde ahí es donde se utiliza la mayor cantidad de gasolina, porque la gasolina lo que hace es que empieza a decantar todo lo que es el alucinógeno que viene de la hoja. Entonces, para hacer esa decantación, ahí se utiliza una cantidad importante de gasolina. Entonces, en Colombia hemos visto que el tema de la gasolina y del combustible se divide en dos. Por una parte, la gasolina que se utiliza para el procesamiento químico, y la segunda parte es la que se utiliza para el sostenimiento de todas las cocinas, porque eso implica movilidad de carros, movilidad de lanchas. O sea, hay un gran consumo de gasolina alrededor de los laboratorios. El pasado 8 de octubre, un tribunal de la República en Alajuela absolvió de toda pena a 6 personas que en el 2018 fueron sorprendidos cargando combustible que en apariencia había sido sustraído por medio de una toma ilegal del poliducto de Recope en Atenas. A ellos los acusaron de tentativa de robo agravado. La absolutoria se dio por duda, ya que durante el procesamiento de la prueba el OIJ y la Fiscalía fallaron en la cadena de custodia de la evidencia. Es
no existe forma, porque no hay dentro del expediente mecanismo alguno para hacerlo, que el tribunal tenga certeza de que eso que el Recope dice que recibió en sus patios a efectos de poder realizar una evaluación de esa sustancia haya sido efectivamente la misma que estuviera ubicada en ese camión. No existe forma de hacer esa comparación y poder entonces, a través de los pasos de la cadena de custodia, que son los que están determinados para eso, poder encontrar esa identidad en la evidencia. Y esto fue una decisión que tomaron deliberadamente los oficiales del organismo de investigación judicial, pareciera que respaldados por la dirección funcional, y de la cual el tribunal no tiene ninguna forma de poder haber conocido previo, sino hasta el momento en el que realizamos el juicio oral y público. Eso pone en relieve la pregunta de si en Costa Rica el sistema de justicia y los operadores de justicia están preparados para atender esta actividad delictiva en crecimiento. Recope impulsa el proyecto de ley 21.447, denominada Ley sobre el Apoderamiento de los Hidrocarburos, sus derivados o mezclas. En este proyecto de ley se plantean 9 figuras penales y la declaratoria de interés público del poliducto. Estas 9 figuras son daños al poliducto, robos de combustible y mezclas, transporte ilegal, receptación, tenencia, apoderamiento de marcadores y alteración de marcadores de combustible, el apoderamiento y alteración de sistemas y herramientas del control en temas de hidrocarburo. Manuel Rey, el asesor jurídico de Recope, considera que las figuras penales tradicionales no se acoplan a estos delitos. Las figuras tradicionales que contempla el Código Penal no necesariamente se van a acoplar al fenómeno que estamos viendo. Es difícil, ¿verdad? Como usted bien lo indica, agarrar en el sitio a las personas, ¿verdad? Y lo que se ha visto ahora es que se ha valorado o aplicar la figura del hurto o del robo agravado, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene una serie de requisitos técnicos desde el punto de vista penal que pueden hacer nugatorio el proceso o la investigación en sí misma, ¿verdad? Entonces, por eso es que se requieren tipos especializados que definan muy bien cuáles son esas conductas punibles, ¿verdad? No, porque ya el daño está previsto como delito de daños agravados, específicamente para el suministro cuando se atenta contra los suministros de energía, y el delito de hurto agravado, que tiene una pena de hasta 10 años. Es decir, una persona con el hurto de combustible está enfrentando una pena de hasta 14 años de prisión. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Que Recope, además, como víctima, no es la persona idónea ni el mejor criterio técnico para venir a decir que se debe crear un tipo penal especial para ella. Me parece que es una forma de formulación de política criminal inadecuada. El robo de combustible ordeñando ilegalmente el poliducto continúa aumentando de manera exponencial. El costo por esos daños al Estado es muy elevado. El riesgo de una emergencia a gran escala es latente en muchas comunidades. La contaminación desmedida seguirá presentándose y los casos aparecen una y otra vez sin parar. Al cierre de edición de estos reportajes, los casos aumentaron. Una vez más, 30.000 personas en Siquirres sufrieron por varios días una segunda contaminación en el acueducto de la IA. La policía judicial allanó más propiedades por tomas ilegales y parece que estos problemas no acabarán pronto. Usted también puede colaborar y es denunciando a la línea de Recope 2256-0154, al 808.645, el número confidencial del OIJ, o al 911. Información de alto impacto y muy completa la que nos compartió nuestro compañero Andrés Ortiz en esta investigación sobre robo de combustible. 3 temas, Andrés, que me parecen vitales y sorprendentes en en el conjunto de estas entregas. Uno, el potencial devastador de un accidente, que tendría un accidente en las comunidades aledañas al poliducto. Realmente creo que el país no ha terminado de dimensionar
públicamente el impacto que esto podría ocasionar. 2, 4.2 millones de litros de Jet A1, combustible para avioneta, robado. Queda sin respuesta quién está usando ese combustible, a dónde va a parar ese combustible. Y tercero, la garrafal falla para llevar a juicio, la garrafal falla del Estado costarricense para llevar a juicio a unas personas que habían sido sorprendidas prácticamente en flagrancia. Son informaciones que las mismas autoridades se preguntan y que a raíz de eso están actuando en este momento. Por eso veíamos que Recope impulsa un proyecto de ley en el cual se quieren conformar 9 figuras de delitos exclusivos para esto. Sobre el tema de a dónde va el combustible que es dedicado para la aviación civil, son preguntas que todavía se hacen. En OIJ confirman, y ya lo vieron, que hasta el momento no tienen ningún caso relacionado directamente con el narcotráfico, pero no lo descartan, y sucede ya en Colombia, en México, que sí se ha dado. Y en el caso de las emergencias, Bomberos ya nos decía que aquí es probable y es un potencial muy alto para que se pueda dar una emergencia del tipo en que lo que ocurrió en México, debido al riesgo con lo que se está haciendo este tipo de hechos. Agrego a los señalamientos de don Ernesto también la afectación en la parte ambiental, la contaminación de mantos acuíferos y también cómo ha afectado a los productores de tilapias y también de langostinos. Precisamente también queremos invitarlos para que compartan con nosotros en redes sociales sus comentarios y sus preguntas sobre este tema. Hoy a las 8 de la noche nos va a acompañar doña Yamilet Astorga, quien es la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, para hablar sobre este tema. Recuerde, estamos en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINAR-Noticias para que usted sea parte de esta conversación y esta entrevista que don Ernesto Rivera le va a hacer a la presidenta ejecutiva de la IA. Vamos a una pausa y ya volvemos. Chile ya no será sede de la Copa Libertadores producto de las protestas que llevan varias semanas. En Sutel trabajamos para usted. Por eso creamos herramientas como el visor de calidad, para que usted conozca la calidad de servicio ofrecida por los operadores de telecomunicaciones. Entre a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva. Para utilizarlo debe activar el reporte de su ubicación dando clic en Mi Provincia. Elija el tipo de servicio a comparar y reciba los resultados necesarios para tomar decisiones informadas sobre su elección. Sutel, telecomunicaciones para todos. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono, a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Exitosos ejemplos a seguir que inyectan de esperanza a Latinoamérica. Emprendimientos novedosos con enorme impacto socioeconómico. Economía creativa. Todos los domingos a la 1 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. A continuación le vamos a mostrar una imagen que captó uno de nuestros televidentes del Parque Vargas en Limón Centro. Así se encontraba esta tarde inundado tras los fuertes aguaceros que han afectado el Caribe de nuestro país y la zona norte debido al paso de la onda tropical número 46. Precisamente la Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde para estos sectores, Caribe y zona norte, y advierten a las personas que viven en zonas vulnerables a inundaciones sobre el riesgo a que esto suceda debido a que se van a presentar fuertes aguaceros durante la madrugada. Precisamente esta advertencia la hace el director de gestión de riesgos de la Comisión Nacional de Emergencia en el video que veremos a continuación.
un estado de alerta verde para la vertiente del Caribe y zona norte de nuestro país. Fueron reportados desde las 9 de la mañana, 9 pasaditas de esta mañana, problemas de alcantarillado básicamente que ha producido pues anegación, inundaciones en algunas áreas ya muy localizadas. Estamos en inspecciones todavía con el Comité Municipal de Emergencias de Limón, en este caso los oficiales de enlace, para poder determinar otras acciones y otros sitios que estamos por verificar si han sido afectados. La masacre de una familia mormona ayer lunes provoca que aumente la tensión entre Estados Unidos y México. El presidente estadounidense Donald Trump clama porque ambos gobiernos le declaren la guerra al narcotráfico. Crece la tensión entre Estados Unidos y México tras la masacre de este lunes de una familia mormona en una carretera mexicana cerca de la frontera, víctimas presuntamente de un cártel de la droga. En el convoy del que formaba parte este vehículo calcinado fueron asesinadas 3 mujeres y 6 niños, 9 personas en total. Todas las víctimas pertenecían a la comunidad mormona Levarón, asentada en el estado de Chihuahua, en el norte de México, pero originaria de Utah, en Estados Unidos, y con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Una comunidad dedicada a la agricultura y la ganadería, en una región en la que el cártel de Sinaloa lucha contra el grupo criminal de la Línea por el control del tráfico de drogas. Familiares de las víctimas se preguntan cómo pudo suceder algo así. Sufrieron una emboscada de un cártel. No sabemos si fueron atacados o si simplemente quedaron atrapados en un fuego cruzado, en una especie de guerra por el territorio entre 2 cárteles. Realmente no conocemos muchos detalles, solo sabemos que 9 personas han muerto, 9 miembros de nuestra familia. 8 jóvenes sobrevivieron al ataque tras escapar de los vehículos. 5 de ellos, heridos, han sido trasladados a Estados Unidos para recibir atención médica. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra, ha clamado el presidente estadounidense Donald Trump en un tuit. A la oferta estadounidense de unir fuerzas contra el crimen organizado, el presidente mexicano ha respondido así. Creo que no. Necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Y es que esta matanza ocurrida tras el fallido operativo contra el hijo del Chapo Guzmán vuelve a poner en cuestión la política de seguridad del presidente López Obrador. 15 países del sur y del este de Europa se fortalecen contra los recortes de fondos y de la idea de definir cuáles zonas recibirán inversiones. Los 15 países del este y del sur se hacen fuertes contra la reducción de los fondos de cohesión europea. La nueva propuesta de Alemania, la Comisión Europea y Finlandia pretende reducir la cantidad de estos fondos y establecer condiciones que predeterminarán qué zonas recibirán las inversiones. Los países afectados ven en estas propuestas un problema de distribución y creen que los países ricos recibirán más. En el encuentro de los llamados amigos de la cohesión, celebrado este martes en Praga, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, ha asegurado que las nuevas propuestas rompen con las políticas tradicionales y mantienen posturas que su país no comparte. Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que su país está cumpliendo con las condiciones impuestas por Bruselas, pero que a cambio quiere recibir inversiones acordes a su esfuerzo. Estamos listos para tener una economía neutra en carbono en 2050, pero queremos ver una ayuda acorde en el presupuesto. Sigo diciéndoles, si se toca ese presupuesto, lo encontraremos injusto. Y queremos un presupuesto justo y equitativo. España, que puede ver subir su aportación a las arcas comunitarias hasta un 18%, se ha sumado a ese grupo. Además de la APEC y de la COP25, Chile se queda ahora sin la Copa Final de la Libertadores. Este es el tercer evento internacional cancelado tras los fuertes disturbios. Chile se queda también sin la final de la Copa Libertadores de fútbol. Los disturbios tumban así el tercer gran evento internacional que iba a acoger este año el país después de la anulación de las cumbres de la APEC y de la COP25.
La final de la Copa Libertadores, que enfrentará al brasileño Flamengo y al argentino River Plate, tendrá lugar finalmente en el Estadio Monumental de Lima. Lamentablemente en esta oportunidad hemos tomado una decisión, reitero, después de analizarlo de forma de 360 grados, de que lo más conveniente ahora, y gracias, también agradecer al gobierno del presidente Vizcarra, que dio todas las garantías como para que el partido del 23 se juegue en Lima, Perú. El estallido social en Chile sigue sin calmarse y van para 3 semanas de disturbios contra las desigualdades sociales. Disturbios que ya se han cobrado la vida de al menos 20 personas y dinamitado la imagen internacional del país. En estas circunstancias, el dólar alcanzó este martes los 746 pesos chilenos, un cambio que marca un máximo histórico. El presidente chileno Sebastián Piñera ha vuelto a reiterar que cumplirá la totalidad de su mandato, pese al clamor popular que pide su renuncia. Volvemos a nuestro país. El venado cola blanca es símbolo patrio desde el año 1995. Está en peligro de extinción porque es cazado para consumir su carne o simplemente para utilizarlo como trofeo. Esta especie habita el territorio americano, es buen nadador y puede alcanzar una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora mientras corre. Esa es la especie que le presentamos este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad. Bambi. La especie de hoy nos recuerda a Bambi, el clásico de Disney que se estrenó en el año 1942. Al igual que el pequeño Bambi, estas dos simpáticas y juguetonas crías nos evocan ternura al verlos disfrutar en su hábitat natural. Pertenecen a la familia del venado cola blanca, una especie que habita el territorio americano. En Costa Rica es más común en Guanacaste y San Lucas. Se convirtió en símbolo patrio desde el año 1995. Según la información suministrada por áreas protegidas y parques nacionales de Costa Rica, en nuestro país ya es difícil verlo. Se encuentra en peligro de extinción por la caza ilegal para consumir su carne o para usarlo como trofeo. El desarrollo urbano también provoca la pérdida de su hábitat. Su tamaño es mediano y tiene contextura delgada con patas largas. El color de su espalda varía entre el café y el naranja. Sus muslos, pecho, garganta y cola son blancos. Las crías tienen manchas blancas que desaparecen con la adultez. Su frente es café oscuro, las orejas son largas y angostas. El macho es el único que posee cuernos y son curveados. El venado cola blanca se alimenta de ramas tiernas, hojas y frutos de los árboles de poró, jocotes, semillas, bellotas de encino, panamá y guásimo. Entre sus depredadores naturales se encuentran el coyote, el jaguar y el puma. Y luego de ver a estos simpáticos animalitos, queremos invitarlo porque después de la pausa estaremos con nuestra entrevista de fondo. Esta noche nos acompaña doña Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva de la IA, quien va a conversar con nuestro director Ernesto Rivera sobre toda la afectación que ha tenido todos estos robos de combustible a los mantos acuíferos en nuestro país y en las zonas donde se han dado la mayor cantidad de casos. Vamos a una pausa y enseguida para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo, logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Te encontré tan triste